Y bueno, seguimos con la segunda parte de potencial eléctrico o potencial electrostático o diferencia de potencial, tensión o voltaje. Ya dijimos que pues básicamente lo mismo. Y pues bueno, vamos a hablar sobre también el potencial eléctrico, que es una magnitud escalar. De hecho, lo habíamos dicho en el video anterior. Es una magnitud escalar como lo es cualquier tipo de energía, a diferencia del campo eléctrico, que como vimos es una magnitud vectorial. Y se define también como la energía potencial que tiene la unidad de carga eléctrica positiva en un punto determinado. Entonces nosotros podemos poner que el potencial eléctrico es la energía potencial, vamos a definirla como EP, la energía potencial sobre pues en una unidad de carga eléctrica positiva en un punto determinado. Aquí tenemos esta fórmula. Sabemos que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, que es V, en este caso la unidad la vamos a definir como volts. Perdón, que tenemos también EP, obviamente la definimos como la energía potencial. La energía potencial obviamente la energía potencial, la unidad con la que se va a trabajar es con J, es decir, con joules o joules, como lo quieran decir en español. Y obviamente que conocemos la carga, la conocemos con la unidad de coulombs. Entonces, nosotros si queremos saber cuál es la energía potencial o cómo podemos nosotros encontrar la energía potencial, pues va a ser igual al producto de la carga por el voltaje. Aquí tenemos entonces pues la otra formulita, ¿no? Entonces, para encontrar la energía potencial. Entonces, nosotros podemos también pues determinar el valor del potencial eléctrico en un punto de una carga, y la energía potencial la podemos poner como la siguiente fórmula también. Vamos a separar acá, tenemos la siguiente fórmula: energía potencial va a ser igual a la constante K, la constante de proporcionalidad, por una carga o por, bueno, en este caso por dos cargas entre la distancia. Entonces ya sabemos que la energía potencial va a estar dada siempre en joules. K, que es la constante de proporcionalidad, ya sabemos que es el valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Q mayúscula y Q minúscula será el valor de las cargas eléctricas en unidades de coulombs. Y R, ya no tenemos como en campo eléctrico y en las fuerzas eléctricas, que teníamos la distancia al cuadrado. En este caso la distancia sería la distancia normal entre las propias cargas. Entonces, finalmente, para calcular cuál es el valor del potencial eléctrico, ¿cuál es el valor de potencial eléctrico en cualquier punto que se encuentre a una distancia R de otra carga? Tenemos pues la siguiente ecuación. De acuerdo con la ecuación que vimos anteriormente, tendríamos que el potencial eléctrico va a ser igual a la energía potencial entre pues la carga tenemos, ¿no? Bien. Si nosotros sustituimos esta ecuación, tendríamos el potencial va a ser igual a K, que esta, acuérdense que aquí está la formulita, K por la proporción de las cargas entre la distancia sobre, obviamente aquí, sobre una carga Q. Entonces, si nosotros pues hacemos esta, pues aquí las definimos, ¿no?, lo que es la ecuación, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos el voltaje va a ser igual a, ¿qué pasa con una carga que multiplica y que se divida? Tendríamos la constante de proporcionalidad por una carga entre la distancia. Entonces, el potencial eléctrico de una carga es el mismo
en todos los puntos que se van a encontrar en la misma distancia de su centro. Por lo tanto, si se unen imaginariamente, ¿no?, todos los puntos que tienen el mismo potencial eléctrico, tendremos una superficie equipotencial. ¿Y qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es aquella que resulta de la unión de todos los puntos de un campo eléctrico que se encuentra en el mismo potencial eléctrico. Entonces, alrededor de un cuerpo electrizado existen tantas superficies equipotenciales como potenciales eléctricos diferentes que se consideren, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner, por ejemplo, acá una carga positiva, ¿verdad? Y pues sabemos que la carga positiva tiene sus mismas líneas de campo eléctrico, que son hacia afuera siempre. ¿Se acuerdan? Cuando son cargas positivas, todas las líneas de campo eléctrico son hacia afuera, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Bueno, aquí podemos definir diferentes líneas de campo eléctrico de manera vectorial, y pues la superficie equipotencial estaría de esta forma, aquí alrededor de la carga. Y recordemos otra vez, la superficie equipotencial, que es todo esto que rodea la carga, se supone que debe ser circular, pero pues a mí no me sale circular en estos momentos, es aquella que resulta de la unión de todos los puntos del campo eléctrico, es decir, de la unión de todas estas líneas de campo eléctrico que acabamos nosotros de dibujar, que se encuentra al mismo o en el mismo potencial eléctrico. Entonces, las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares en todos los puntos en las líneas de fuerzas del campo eléctrico. Entonces, por ello su forma va a depender del conductor. En el caso de una carga puntual o de un cuerpo esférico que se encuentre cargado, la forma de la superficie equipotencial va a ser de esferas concéntricas de diferentes radios. Entonces, siempre es importante señalar que una superficie equipotencial no se necesita realizar ningún trabajo eléctrico para llevar una carga de un punto a otro de dicha superficie. Vamos a hablar un poquito más sobre las superficies equipotenciales en el siguiente video.